aliento vida en mí. La palabra en Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Vamos a estar leyendo esta palabra. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar leyendo esta palabra. La palabra dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a hablar respecto: recupera tus sueños. ¿Cuáles son los sueños que tú has tenido? Y qué importante el que nosotros podamos recuperar nuestros sueños. El lenguaje de Dios son los sueños. Y nosotros podemos mirar en la palabra cómo Dios habló por medio de sueños. Estaba mirando un ejemplo respecto de Salomón. En sueños, el Señor nuestro Dios le dijo que pídeme lo que tú quieras. Y él le dijo: Señor, quiero sabiduría, porque soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar en este pueblo tan grande que tú me has puesto para gobernar. Y dice que Dios le dio. Estaba mirando también el ejemplo de José, el padre, podríamos decirlo, adoptivo de Jesús, ¿verdad? Cuando María se fue a visitar a Elizabeth y después regresó, había pasado algunos meses con ella, y cuando regresó, y José a lo mejor estaba tan feliz para poderla recibir, y esa felicidad a lo mejor se convirtió en tristeza, porque le vio que estaba embarazada. Y la palabra dice que él decidió en su corazón dejarla, pero un ángel del Señor tuvo que en sueños hablarle y decirle que no tema en recibir a María, porque lo que había en ella era engendrado por el Espíritu Santo. Cuando somos niños, tenemos sueños, ¿verdad? Y el niño que sueña con un carro, con una bicicleta, sueña con cosas, ¿verdad? Cuando ya entra a la escuela, sueña como un poco de cosas más grandes. Cuando ya es un joven, sueña en su preparación, sueña en sus estudios, sueña qué profesión voy a seguir. Y también tiene sueños con quién me voy a casar, que voy a tener una familia, unos hijos, una descendencia. Y cuando somos hijos de Dios, nuestra descendencia, nuestro entusiasmo es que nuestra descendencia pueda servir a Dios. Es un sueño,
pero también depende mucho de nosotros, ¿verdad? Porque si yo quiero levantar una descendencia para Dios, yo debo mirar mi vida y debo mirar cómo yo me conduzco delante del Señor. Y eso es tan importante. Yo no quisiera que mis hijos anden como quiera, ¿verdad? Sino que mis hijos sean centrados en Dios y que su entusiasmo sea el buscar al Señor. ¿No saben la felicidad tan linda es mirar a los hijos, el mirar a los nietos que amen a Jesús? Levantar una nueva descendencia para el Señor. Ese es un sueño también, ¿verdad? Y a veces cuando ya lo miramos, esos sueños cumplidos, esos sueños hechos realidad. Tal vez ese sueño de un matrimonio. Muchas cosas el Señor nos muestra por medio de sueños. Ese es el lenguaje del Señor. Muchas veces, yo sé que es por la palabra, pero también por sueños. Hay cosas que el Señor nos muestra para nuestra vida. A lo menos yo recuerdo cuando era una joven, el Señor me mostró en sueños lo que el plan que tenía para mi vida. No me fue tan fácil, pero qué lindo es obedecer para poder ver esos sueños hechos realidad. Bendito sea el Señor. José era un hombre de sueños. Era un jovencito, un muchacho, tenía más o menos un jovencito. Tenía 17 años. Y José era hijo de Jacob con Raquel. José había trabajado 7 años por Raquel. Era lo que él amaba, era su sueño, el casarse con ella. Y es triste que la noche de su boda, Labán le cambió y le dio a Lea. Y cuando él se despierta pensando y abrazándola, a mí Raquel, y cuando abre bien los ojos no era Raquel sino Lea. Eso fue un susto para él. Pero cuando Labán le dijo, pues puedes casarte con ella, pero trabaja otros 7 años más. Y él tuvo que trabajar 7 años más. Claro, ya las semanas siguientes sí le dio a Raquel. Era el hijo que lo había tenido en su vejez. Porque Raquel era estéril, pero orando a Dios, Dios le dio este hijo y se llamaba José. Y este José era un soñador. Dios tenía planes y propósitos para este joven, así como el Señor lo tiene para ti y para mí. Dios siempre tiene sueños para sus hijos. Ahora nosotros podemos mirar, Jacob amaba muchísimo a José, pero no es que no tenía otros hijos, él tenía otros hijos. Pero sin embargo, había despertado en los demás hijos el celo, porque habían mirado que José dedicaba más tiempo, Jacob dedicaba más tiempo para José. Había hecho como diferencia entre los hijos. Y eso es una recomendación también cuando Dios nos da 2, 3 hijos, ¿verdad? Que nosotros no hagamos diferencia entre los hijos. Y que si Dios nos da, podamos darles a cada uno lo que Dios quiere que les demos, ¿verdad? No haciendo excepción. Pero eso fue lo que hizo Jacob. Y eso produjo en sus otros hijos celos, envidia, coraje. No podían mirarlo pacíficamente a José. Y además de eso, ¿qué era lo que había hecho Jacob? Le había hecho una túnica. Esa túnica y con manga larga. Dice que esas túnicas solamente los hijos de los reyes, los nobles, podían usar ese tipo de ropa. ¿Sabe que fue tremendo al mirarlo a su hermano con esa túnica? Y se imagina, era hombre José, y también el ego, el orgullo de que su papá, él era el preferido de su papá.
y que su papá le daba lo que él quería. Y eso causó en sus hermanos coraje, envidia, molestia. No tenía paz para con su hermano. Los hermanos estaban muy molestos. Ahora podemos nosotros mirar lo que habíamos leído. Miramos los sueños que tuvo José y los contaba a sus hermanos y también a su padre. Y sus hermanos le tenían envidia y lo despreciaban por sus sueños. Hay un enemigo que no querrá nunca que nuestros sueños se hagan realidad. Ese enemigo luchará de una o de otra manera para que esos sueños sean impedidos. Ahora, nosotros podemos mirar en Génesis capítulo 37, versículo 18 en adelante. Ustedes ya los leímos, los sueños respecto de cómo los manojos de trigo se inclinaban al manojo de José. Y después el otro sueño, como el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a la estrella de José. Y aún el padre Jacob mismo le dijo: ¿cómo es posible que yo y tu mamá y tus hermanos vengamos a postrarnos delante de ti? O sea, como que también él cuestionaba, ¿verdad? Pero recordemos, hay un enemigo que no quiere que tus sueños se hagan realidad. ¿Cuáles son tus sueños que tú has tenido? ¿Cuáles son tus sueños que a lo mejor ya los has visto perdidos? A lo mejor ya los has mirado como que no hay esperanza y que esos sueños no se pueden verlos en la realidad. Ahora vamos a mirar en Génesis capítulo 37. La palabra nos dice que un día Jacob lo envió a su hijo a mirar a sus hermanos. Ellos eran pastores de oveja. Ve a verlos allá a Siquem. Ellos se encuentran ahí. Así es que José se fue para ver a sus hermanos. Y cuando llega allá no estaban. Y un señor que andaba por ahí, él le preguntó: ¿no has visto a estas personas? Les oí que se iban a Dotán. Así es que él cogió camino y fue a Dotán. En Génesis capítulo 37 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. O sea, antes de que llegara, ya lo miraron de lejos. Ahí tal vez él todo orgullosito, ¿verdad? Porque así es la carne. Su padre lo había levantado tanto, ¿verdad? Y entonces él sí era orgulloso. Y además que estaba puesto su túnica y todo muy elegante a visitarlos. Y cuando lo alcanzan a ver, dice: ahí viene el soñador. A ver, vamos a ver si sus sueños se cumplen. Ahora sí, lo vamos a matar. ¿Y a dónde se irán sus sueños? Satanás siempre tratará de matar tus sueños. Él tratará de que lo que Dios tiene para tu vida que no se cumpla. Hará lo que sea. Pero yo creo que es un gran ejemplo que nosotros debemos aprender de José. Aunque sus hermanos tenían en su corazón acabar con él, Rubén era el hijo mayor, era el primogénito. Pero es algo tremendo el poder mirar que no tenía autoridad. ¿Sabe por qué él no tenía autoridad? Porque él había pecado. Había subido al lecho de su padre y se acostó con una de las mujeres de su padre. Y eso le restó autoridad.
Él no tenía autoridad para con sus hermanos. Él hubiera podido decir, no, él vuelve a su casa y no se hace. No, no tenía autoridad. Lo único que él pudo decir, aquí hay una cisterna, metámoslo ahí y para que nosotros no seamos causantes de su muerte. Ahí él puede morir. Pero sin embargo, él tenía en su corazón, dice la palabra, después el poderlo sacar y enviarlo a la casa nuevamente de su padre. Pero cuando él regresó, pues ya no estaba. Y miraron sus hermanos, y ahí es cuando Judá dice, no podemos matar a nuestro hermano, no derramemos sangre. Así es que dijo, ve, ahí viene una caravana de ismaelitas y podemos venderlo como esclavo. Así es que lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas en 20 piezas de plata. ¿Sabe cuántos años tenía José cuando lo vendieron? 17 años. Era un muchachito, era un jovencito. Y cuando lo vendieron, la palabra más adelante habla que les rogaba a ellos con lágrimas que no hagan eso, pero no les importó. Era más el odio, el resentimiento, el coraje que tenía contra José, porque se había ganado el corazón del papá. Entonces le tenían rabia, molestia, no quería nada con él y no les importó tal vez las súplicas, las lágrimas de su hermano, y lo vendieron. Ahora podemos verlo a José en el mercado de los egipcios. Y ahí estaba. Vamos a mirar en Génesis capítulo 39, versículo 1. José, él fue probado en la adversidad. Llegó pues José a Egipto. Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Podemos mirar, el enemigo trató de afligirlo, separarlo de la familia, llevarlo a otro lugar. Pero sin embargo, Dios estaba con él. Y todo lo que él hacía, dice la palabra, la prosperidad de Dios estaba en su mano. Y aún aún su amo, bendito sea el Señor. Aún su amo, él podía mirar la prosperidad de Dios en la vida de José. Y por eso él le encargó su casa. Y al ver que la mano de Dios estaba sobre José, le encargó la administración de su casa y también en el campo. Y la palabra dice que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Y sabe por qué Dios lo prosperaba? Porque había el temor de Dios en su corazón. Tal vez usted dice ahora, ¿y por qué Dios no me prospera a mí si vengo todos los domingos a la iglesia? Pero ¿por qué no puedes mirar tu vida? Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás haciendo las cosas, ¿está el temor de Dios en tu vida? A veces como que exigimos la prosperidad que venga a nuestras vidas, pero ¿cómo andamos? La palabra nos dice, la prosperidad de Dios estaba en la mano de José, porque Dios estaba con él y Dios
era el que le prosperaba. Ahora es tremendo. José el ser honesto lo llevó a la cárcel. O sea, a veces por ser honestos nos puede suceder tantas cosas. Y eso fue lo que le sucedió a José, el ser honesto. José era un muchacho guapo, simpático. Y la palabra nos dice que la mujer de Potifar lo miró. Ella era la dueña. José era un esclavo y tenía que obedecerle todo lo que ella le decía. Así es que no era que ella le estaba rogando y le dijo, ven y acuéstate conmigo. ¿Sabe lo que hizo José? Desobedeció a su dueña. Ella le estaba pidiendo y le estaba ordenando que venga y se acueste. Pero él la desobedeció. ¿Y sabe por qué la desobedeció? Porque el temor de Dios estaba en el corazón de él. Porque si el temor de Dios no hubiera estado en el corazón de José, él hubiera caído rápidamente. Solo el temor de Dios le hizo desobedecer. ¿Sabe lo que hizo esta mujer un día? Cuando no había nadie y José entró para hacer su labor en ese lugar que estaba esta mujer, otra vez le dio la orden y le dijo, ven y acuéstate conmigo. Pero él, y como no podía escapar, entonces le agarró, ahora podríamos decir de la chompa, pero en ese tiempo era su manto. Y él cogió y ese manto se sacó. Esta mujer tenía una evidencia y se aprendió tan de memoria las palabras. Y cuando ella se vio burlada que su criado, que lo habían comprado con dinero, no le obedeció, ella se sintió rechazada, se sintió mal. Así es que comenzó a dar gritos, vengan a ver este hebreo que nos trajo a nuestra casa, quiso abusar de mi vida. Qué terrible, ¿verdad? Y cuando llegó el esposo, ¿sabe lo que hizo? Ahí estaba la evidencia. Ese criado hebreo que tú compraste quiso abusar de mí. ¿Y cómo se sintió Potifar? A pesar de que él había visto la mano de Dios en la vida de José, se sintió con rabia, con coraje y lo llevó preso. Lo puso preso. Y es tremendo porque Potifar, él pudo mirar que la presencia de Dios estaba en la vida de José. Él pudo mirar la prosperidad que venía de parte de Dios por medio de la vida de José. Y ahora nosotros podríamos decir, ¿cómo no pudo mirar que su esposa le estaba mintiendo? Y es tremendo porque él sí se dio cuenta de que su esposa estaba mintiendo. Y lo que José era un hombre temeroso de Dios, pero él por honrar a su mujer, porque hubiera sido fácil, Potifar, al darse cuenta que este hombre José le quería hacer daño a su esposa, sabe que era lo más fácil y tenía toda la autoridad para hacerlo, coger y darle muerte. Pero no lo hizo, lo metió a la cárcel, porque sabía que ese hombre era un hombre diferente, era un hombre honesto, tenía el temor del Señor, pero no le importó, él lo mandó a la cárcel. Pero Jehová estaba con José. A donde quiera que él iba, estaba con José. Ahora en la cárcel, uno diría, ¿verdad? En la cárcel, ya encerrado. Y a lo mejor él lamentándose, ¿por qué si yo soy honesto? ¿Por qué si yo he tratado de vivir una vida correcta? ¿Y por qué ahora me sucede todo esto?
Pero sin embargo, podemos mirar, aún estando en la cárcel, Dios estaba con José. Y el carcelero pudo mirar que la presencia de Dios estaba en José y que el Señor lo respaldaba. Uno pudiera decir en la cárcel, ¿qué puedo hacer? Pero ahí estaba el Señor. Y puso gracia para con el carcelero. Y le encomendó al preso, lo encomendó a todos los demás presos para que él los cuidara, para que él vigilara a estos hombres. Y dice que el jefe de los carceleros no tenía que preocuparse de nada, porque todo lo que le había encomendado a José, él lo hacía correctamente. Y la mano de Dios, la bendición de Dios estaba sobre este hombre llamado José. Qué tremendo, ¿verdad? Nada le podía hacer tal vez el volver hacia atrás. José interpreta el sueño del copero y del panadero del rey. En Génesis capítulo 40, versículo 9, dice que 2 siervos del faraón quisieron hacerle daño al faraón y cuando se dio cuenta los llevaron a la cárcel. Y el jefe de la cárcel le encargó estos que eran presos del rey faraón a José. Y es algo tan bonito el poder mirar que él no solamente se preocupaba de la comida que tenían que entregarles. Y cuando él un día los ve con su rostro tristes, porque en el rostro podemos mostrar lo que estamos, ¿verdad? Y cuando le miró, le dijo, ¿por qué ustedes están tristes? Se habían hecho amigos. Y el copero le dijo, es que tuve un sueño. Y el panadero igual. Habían tenido un sueño y ese sueño les había traído como inquietud, tristeza. Así es que les dice, cuéntenme, ¿acaso no es de Dios la interpretación? Así es que le cuentan el sueño. Y el copero le dice, yo miraba 3 racimos de uvas que yo los exprimía en la copa del rey y le entregaba al rey. Y José le dice, esos 3 racimos de uvas son 3 días. Al cabo de los 3 días, el faraón levantará tu cabeza y estarás nuevamente en su presencia y entregarás la copa al rey. Y el panadero, mirando que le interpretó y fue favorable, dice que él también le contó, yo miraba 3 canastos que tenía sobre mi cabeza, de todos los manjares para el rey. Y venían las aves del cielo y se comían todas esos manjares. Y José le dijo, esos 3 canastos 3 días son. Al cabo de los 3 días va a levantar tu cabeza, pero te la va a cortar. Y tu cuerpo, tus carnes van a comer las aves de los cielos. Y eso fue lo que sucedió. Y José le dijo al copero del rey, cuando veas este favor en tu vida, acuérdate de mí. No te olvides, porque estoy injustamente en esta cárcel. Fui vendido y ahora estoy aquí. Y estoy injustamente. Y es algo tremendo el poder mirar. ¿Cree que el copero se acordó rápidamente? Tal vez José estaba esperando a ver un mes o unas semanitas, unos 2 meses, 3 meses, medio año. Había pasado ya 1 año y no había respuesta, como que todo se olvidó. Había pasado ya 1 año y medio, acercándose a los 2 años. Y nos muestra la palabra cómo Dios, Él trabaja y Él hace lo que sea para que tus sueños se cumplan.
Y es tremendo porque Dios le dio un sueño a Faraón. Y vamos a mirar lo que dice en Génesis 41:1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas, abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el Faraón. Y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón su sueño, mas no había quien pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló al Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Y ahí se acordó, a los cuantos años se acordó de la petición de José, a los 2 años. Y le dijo: en la cárcel hay un joven que él lo que nos dijo del sueño que habíamos tenido, eso sucedió. Así es que el Faraón dijo a traerlo rápidamente. Y es tremendo porque él estaba todo descuidado. Y para ir ante una autoridad como era el Faraón, tenía que vestirse bien, tenía que arreglarse, afeitarse, y todo eso lo hizo porque tenía que ir ante el rey. Y cuando el rey le cuenta el sueño, que ya lo leímos, ¿verdad?, de las vacas gordas, de las vacas flacas, de las espigas que muy bonitas, y también de las espigas que se comían y no quedaba sombra, ¿verdad? Y eso es algo tan importante que también nosotros tenemos que mirar. Hay tiempos de prosperidad que llega a nuestras vidas, y hay tiempos también de escasez. Y el consejo de José para el Faraón, lo que le dijo José fueron estas palabras. Génesis 41:16. Respondiendo José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Y cuando él le dice: las vacas gordas son 7 años, las espigas bonitas y hermosas son 7 años, y son años de prosperidad. Pero después esas vacas que no tenían carne en su cuerpo, y aún esas espigas que estaban así como que no tenían nada y se comieron, también son 7 años de escasez. Y eso es una gran enseñanza también para nosotros. Hay tiempos de abundancia que el Señor manda a nuestras vidas, y hay también tiempos de escasez. Y es algo tan bonito el consejo, no que Faraón le pidió consejo a José, solamente que José le dijo: le recomiendo al rey que pudiera levantar un hombre que sea sabio, y en los tiempos de abundancia que pueda guardar, almacenar, para que cuando vengan los tiempos de escasez, pues haya esa reserva. Y eso es un ejemplo para nosotros, porque el Señor nos bendice y nos da tiempos de abundancia.
Y en esos tiempos de abundancia, la recomendación de José: guarda para cuando vengan los tiempos, ¿verdad?, de escasez, tú puedas tener esa reserva y poder sacar. Esa es sabiduría de parte del Señor. Que el Señor nos dé esa gracia, ¿verdad? Y Faraón, José es nombrado por el faraón el segundo en su reino. Faraón llamó a sus empleados. Dijo: ¿dónde vamos a encontrar un hombre que tenga la sabiduría de Dios? Y dijo: este es el hombre. Y lo nombró como segundo después del rey. Y creo que con esa sabiduría que el Señor le dio, pues él pudo, en los tiempos de abundancia, el poder recoger para poder tener en los tiempos de escasez. Satanás trata de robar los sueños de José. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso lo hace en cada una de las personas. Dios te trajo a este mundo con un propósito, con sueños para tu vida. Pero el enemigo ha tratado de robarte esos sueños, el propósito de Dios que tenía para tu vida. Satanás es experto y él quiere robar con la aflicción, con las cosas que nos pasan en la vida. Él quiere robar los sueños que tiene para ti, el propósito de Dios para tu vida. Él no nos trajo aquí para que nosotros fracasemos. Él nos trajo para que nosotros veamos la bendición del Señor, porque ese es el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Satanás trató de robarse los sueños de José con la aflicción, vendiéndolo como esclavo, con el odio de sus hermanos. Esta mujer levantando cosas incorrectas y mentiras, pero en todos esos sufrimientos Dios estaba con José para animarlo, para levantarlo, para que él no pierda esos sueños, ese propósito que Dios tenía para la vida de José. No importaba la tristeza, tal vez, y aún estar en la cárcel, pero sin embargo él seguía confiado en su Dios. Ahora podemos mirar, sus hermanos llegan a Egipto a comprar alimentos. Habíamos mirado que cuando José salió de su casa tenía 17 años. Ahora él tenía 30 años. Ya estaba como un príncipe, el segundo después de Faraón. Y es tremendo porque cuando llegan sus hermanos para comprar alimentos, él los reconoció. Él los reconoció y vio que eran sus hermanos. Y los mira cómo se postran como reverencia ante él. Sus sueños estaban cumpliéndose. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y por qué se cumplieron los sueños en la vida de José? Porque fue respetuoso ante el Señor. Porque él permitió, aunque la prueba, la dificultad, él permitió que el temor de Dios nunca se fuera de su vida. Y a veces uno dice: ¿y por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ve todo lo que me ha venido. Tantas situaciones duras, difíciles. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tremendo, porque tú no has podido guardar esa fidelidad a Dios, ese temor al Señor. En la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre que perdió sus sueños. Y es tremendo, este hombre se llama Bartimeo. En Marcos capítulo 10, versículo 46, encontramos la historia de este hombre. Era un hombre que estaba en Jericó, en el camino, sentado mendigando. Porque ya no podía, estaba ciego. No podía salir a trabajar, no podía mirar sus sueños cumplidos.
no estaba bien. Y lo único que este hombre podía hacer, sentarse a la orilla del camino y mendigar, pidiendo, viviendo de otros, pidiendo. A eso se había conformado. Y ahora cuando escucha una bulla y él pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y dicen, es Jesús de Nazaret. Él había escuchado de Jesús de Nazaret. Y él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero fue arriesgado este hombre, porque todos le decían, cállate, no molestes. Como que les perturbaba los gritos que él pegaba. Y a medida que le decían, cállate, él gritó más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo oyó y le dijo, tráiganlo para acá. Y cuando ellos escucharon, creo que los mismos que le impedían el que grite, le dijeron, Jesús te llama, ten paciencia, vamos. Y cuando comienza a caminar, se da cuenta que le pesaba algo. ¿Y sabe qué era lo que le pesaba? La capa que tenía. Cogió, se sacó esa capa, la tiró a un lado y saltó y comenzó a caminar, porque había esperanza, porque alguien le estaba llamando, Jesús, el hijo de David. Estaba escuchándolo. Y cuando llega donde Jesús, mire la reacción que él tuvo, tiró ese impedimento. Y muchas veces en nuestra vida hay impedimentos. ¿Cuál es ese impedimento que te perturba y no te permite acercarte con libertad a donde Jesús? Qué bueno el que nosotros podamos hacer lo que hizo este ciego Bartimeo. Lo que le estorbaba, lo que le pesaba, cogió, lo tiró. Y al tirarlo se sintió liviano y corrió más rápidamente. Y el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y hoy también el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Has perdido tus sueños? ¿Has perdido ese propósito de Dios que tiene para tu vida? Pero qué bueno, tal vez las dificultades, los problemas, situaciones duras que te ha pasado en la vida, te ha hecho perder tal vez esos sueños que tenías, esos sueños que tú tenías para tu vida. No, ya quedó atrás, pues ahora me conformo nomás a vivir como quiera. El ciego Bartimeo. Y es tremendo porque el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Que recobre la vista. ¿Sabes que él no era ciego? Él no había sido ciego. No sé qué le sucedió en la vida, pero quedó ciego. Y se conformó a vivir en esa ceguera. Ya como que el propósito de su vida se había terminado. Pero ahora que oye que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, él no se conformó a vivir de esa manera, ciego, cargado esa capa sucia, la tiró para un lado. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Al decirle que recobre la vista, nos damos cuenta que él en un tiempo veía. Él podía mirar la creación, podía mirar las personas, podía mirar todo. Y cuando tú tienes vista, miras la vida. Hay ilusión, quieres seguir adelante. Pero cuando quedas ciego por causa del pecado, se te nubló la vista y ya no puedes seguir adelante. Y estás esperando que pase Jesús por ahí. Y qué hermosa la misericordia del Señor, porque Él sabe la necesidad de cada uno. Y qué bueno que nosotros podamos decirle,
quiero recuperar mi visión. Quiero recuperar, Señor, lo que tú pusiste en mi vida. Bendito sea el Señor. La ceguera se considera como un castigo de Dios por el pecado. O sea, se nubló tu vista y a veces uno dice, pero qué pecado. Y qué bueno es el que nosotros podamos ser conscientes y acercarnos a Dios. ¿Se te acabó la ilusión de tu vida? ¿Se te acabó ese deseo que tenías al comienzo de servir al Señor? ¿De prepararte, de hacer algo para el Señor? Como que se ha terminado, me conformo, voy a la iglesia el día domingo, canto, escucho la palabra, me regreso a la casa y como que se hizo una rutina. El Señor no nos llamó para eso. El Señor solo te llamó para que recibas la palabra y para que también tú vayas y hables a otros del amor del Señor. Si el Señor nos cambió, nos transformó, Él puede transformar y cambiar otras vidas. Bendito sea el Señor. Este ciego acudió a la misericordia de Dios. Y yo creo que eso es también para nosotros. Yo creo que cuántas veces yo he tenido que correr, acudir a la misericordia de Dios. En Lamentaciones 3:22 dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Podemos mirar qué importante, no importa, esa capa sucia, apestosa, hay que tirarla a un lado. El poder recordar que las misericordias de Dios son nuevas. Cada día, no tengo que esperar al mañana, ¿verdad? Cada día las misericordias de Dios son nuevas. Y qué bueno que yo pueda acercarme y decirle, Señor, te fallé. Señor, he perdido mis sueños. Por favor, restáuralos, Señor. Este ciego arrojó su capa, lo que le impedía. ¿Qué es lo que te impide a ti? Hay que arrojar ese peso. Hay que arrojar lo que me impide el volver a recuperar mis sueños. A veces uno piensa, los jovencitos pues tenían sus sueños. Ahora como ya estamos de edad, algunos, entonces como que los sueños se terminaron. Pero es tremendo al mirar a Abraham, un hombre de 100 años, y su mujer de 90. Ya no había esperanza, pero los sueños resucitaron y Dios les dio ese hijo. Mira, ya no había esperanza. Y a veces el enemigo nos hace convencer que ya no hay esperanza. Sara se rió y ella pensó, ya soy vieja, ¿cómo puedo yo volver a tener deleite y tener un hijo? ¿Habrá cosa imposible para Dios? No lo hay. Y qué bueno el que nosotros podamos recuperar esos sueños. ¿Qué ha pasado con tus sueños? Tal vez estás como este mendigo. Tal vez estás en la casa del Señor, pero estás mendigando. Tal vez comiendo las migajas. Has perdido esos sueños. Lo que Dios tenía para ti. Es tiempo de reconocer nuestra condición. Y tú sí sabes cómo te encuentras. Y qué importante es que yo reconozca mi condición y no conformarme a vivir en esa condición que me encuentro, sino el poder mirar la bendición del Señor. ¿Qué es lo que te ha impedido buscar a Dios? Ten fe que te puedes levantar.
Este hombre que había perdido su visión, él cuando escuchó de Jesús, vino la esperanza. Y qué bendición, porque nosotros tenemos a Jesús y podemos volver a ver esa esperanza. En Isaías 52, versículo 1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Qué es lo que te ha impedido el acercarte? Pero el Señor dice: levántate, suelta esas cadenas. No debemos conformarnos a seguir viviendo de esa manera. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que resuciten esos sueños y sigas adelante. A veces uno pensaría, yo recuerdo cuando era una joven, nunca me he podido olvidar ese deseo que yo tenía en mi corazón. El sentarme en un pupitre con la Biblia y un cuaderno y un esfero y estar sentada recibiendo la palabra. Claro que para que se cumpla ese deseo no fue tan fácil, pero yo le agradezco a Dios. Era el sueño de Dios que Él había puesto en mi corazón, el que estudie, me prepare para servirle a Él. Y yo pensaba en mí, decía: ¿cómo me agrada esto? Yo quisiera sentarme. Y es tremendo porque el Señor me concedió. Ahí estaba sentada en un pupitre, con un cuaderno, con la Biblia, un esfero, recibiendo clases desde la mañana hasta la tarde y aún muchas veces en la noche. Y cuando yo ya me miré así, digo: qué tremendo, Dios cumple los sueños. Dios cumple los sueños. Y yo le agradezco al Señor. No sé de qué manera Él mueve las cosas para que se cumplan los sueños de Dios en tu vida. El propósito de Dios para el cual tú viniste aquí a la tierra. Porque no venimos así por una casualidad. Hay un plan de Dios para tu vida. Y a veces el enemigo nos hace convencer: ya pasó, ya todo se terminó. No, no es así. Levántate, recupera tus sueños. Yo recuerdo en alguna ocasión yo tuve un sueño y me encontraba, era un árbol bien grande que tenía muchas ramas y que daba una sombra bien amplia a un pequeño lago que había debajo de este árbol. Era como un riachuelo que salía el agua. Y cuando yo me acerco y miro en ese lugar, veo cantidad de pescados de todo porte, chiquitos, grandes, de todo porte. Yo me metí en ese lago y comencé a poder mirar todos esos pescados. La palabra dice: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ese es el sueño de Dios que tiene para cada uno de nosotros, el hacernos pescadores de hombres. No te imaginas la felicidad que uno siente. Bendito sea el Señor. Cuando Dios te usa para predicar su palabra, para hablar de su amor. Y eso es lo que el maligno ha tratado de interrumpirlo. Con el pecado, con cosas, ¿verdad? Para que tú no tengas esa libertad. Pero hoy el Señor te está llamando a que tus sueños nuevamente permitas, gritándole a Jesús, porque Él está y Él pudo quitar esas tinieblas de los ojos de este mendigo que estaba mendigando en la vereda, esperanzado de que alguien le dé algo. El Señor tiene mucho para darte.
y no quiere que seas un mendigo. Qué bueno el poderle decir: Señor, restaura mi visión. Restáurame, Señor. Vamos a ponernos de pie. Despiértate, sacúdete. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El Señor quiere bendecirnos. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecirnos como hijos. Pero a veces nos hemos conformado a vivir una vida tibia. Una vida así, que lo que venga. Pero el Señor te llama en esta mañana a que tú puedas recuperar tus sueños. El diablo trató de robártelos. Pero hoy el Señor te está diciendo que le clames a Él. Así como este hombre que perdió su visión. Pero cuando oyó que Jesús estaba pasando por ahí, él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A predicar, a cantar, a enseñar? ¿A qué te llamó el Señor? Y los has dejado a un lado. El enemigo trató de robarte esos sueños de Dios. Pero hoy el Señor te está diciendo: levántate. El Señor quiere bendecirte. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Todas las personas que estén a tu alrededor podrán mirar que la gracia de Dios está sobre tu vida y que la prosperidad del Señor está en tu mano. Cerrado tus ojos, hoy puedas mirar. ¿Qué es lo que me ha impedido el ver la gloria del Señor? Bartimeo, lo que le impedía ver la gloria del Señor era esa capa pesada que tuvo que atar y echarla afuera y dejarla a un lado, y se sintió liviano para poder ir a donde Jesús. Cierra tus ojitos. Deja que esta canción ministre tu corazón. Suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan en medio es que mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Entrégale al Señor. Tu plan en medio es que mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no creo. Yo sé que tú
Entrégale tus sueños al Señor. Si no has visto cumplidos tus sueños, has mirado tus sueños frustrados, es el tiempo de acudir a Jesús de Nazaret, el Hijo de David. Él está aquí y tú puedes entregarle. No te conformes sabiendo lo que Dios tiene para tu vida. No te conformes. Tal vez has tenido que pasar luchas, dificultades, cosas muy fuertes, así como pasó José. Pero recuerda que Jesús está. Jesús está. No te conformes a estar mendigando ahí a la orilla de la vereda. Hoy es el tiempo de acercarte a Jesús. Y Jesús te dice que quieres que te haga. El ciego le dijo que recobre la vista. Dile que recobre mis sueños, Señor. Que recobre mis sueños, Señor. Ese entusiasmo que tenía para aprender tu palabra, para ser líder de una célula, para predicar tu palabra. Esa ilusión que tenía de llevar la palabra a mi familia. Las cosas que me han pasado ha hecho perder mis sueños. Confiésale al Señor y dile: Señor, aquí estoy. No voy a permitir que mis sueños sean apagados, que mis sueños se terminen. Ni aún las enfermedades pueden apagar tus sueños. Acércate a Él y grítale: aquí estoy, Señor. En el nombre de Jesús, entrégale tus sueños. Entrégale tus sueños. Entrégale tus deseos. Entrégale a Él. Él tiene un plan, un propósito para tu vida. El enemigo trató de robárselo con las pruebas y dificultades, pero el Señor está para recuperarlos. El poder estar conscientes de lo que ha sucedido y ha pasado y acercarte al Señor. Señor, tú miras cada persona, Señor, tal vez golpeados por pruebas, dificultades, por cosas que han pasado en la vida, en el matrimonio, en la juventud, tal vez en la vejez, cosas duras y difíciles que el maligno ha tratado de robarse los sueños. Pero aquí estamos, Señor. Te entregamos nuestros sueños. Levante sus manos y hoy entregue sus sueños. No tenga temor de entregarle al Señor. No tenga temor, acérquese con confianza. Tire esa capa del pecado. Tire eso que le impide, que le estorba. Acérquese al Señor. Él está aquí para decir: hijo, no tengas temor, porque tengo planes buenos para tu vida. No son planes de mal, sino de bien. Gracias, Señor. Suelte los sueños en las manos del Señor, sus deseos. Dele el control de su vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por bendecir cada vida. Planes buenos son los que tú tienes para tus hijos. Planes buenos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Es precioso amarte. Es precioso seguirte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.